está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. El día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Javier Lozano Alarcón, que además de todo es mi amigo, by the way. ¿Cómo estás, Javier? Y es un honor ser tu amigo. ¿Cómo estás, Viviana? A ver, vamos a platicar un poco. Naces en Puebla. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo fue la relación con tus papás, con tus hermanos? Bueno, sí, soy poblano, nací, crecí en Puebla, hasta la preparatoria estuve en la ciudad de Puebla. Pues mis papás, la verdad es que mi papá nada más tuvo un rato, después ellos se separan y él pues se va por su lado y hace otra familia y ya no tengo contacto con él. Con mi mamá, pues una mujer... ¿No lo volviste a ver? Pues lo vi un par de veces después, pero ya no. Él hizo su vida y sus cosas y bueno, pues ahí anda, pero no tenemos ningún tipo de relación. Pero mi mamá, pues para mí fue en esos años la figura central en mi vida. Fue mi guía, mi ejemplo, una mujer muy valiente, madre de 3 hombres, yo el menor de ellos, en una sociedad conservadora como la poblana en esos años 60, en los 70, y la verdad es que pues fue de una enorme fortaleza y una mujer que me dejó las bases, la estructura, digamos, fundamental para lo que venía más adelante en mi vida. ¿Y ella tiene que trabajar para poderlo sostener? Sí, efectivamente, ella trabajaba y nos sostenía a los 3 hijos. ¿En qué trabajaba? Y ella era odontóloga. Pero además, déjame decirte, ella además le gustaba mucho pintar, era una gran escultora, tenía una enorme sensibilidad artística. Y ella es la que me mete a la música, ella es la que me involucra en la música, en el piano. Ella no tocaba piano ni cantaba, ni mucho menos, pero me vio ciertas habilidades y me metió desde pequeño ahí al Conservatorio de Música de Puebla y luego a clases particulares. Y cuando yo medio andaba cascabeleando con el tema del piano, que ya me quería salir, ella me decía, pues si no tienes tiempo para el piano, tampoco para la bicicleta. Y afortunadamente, como me mantuvo en ese estado, ya cuando a los 18 años es que yo solo verdaderamente me enamoro de la música con una enorme pasión. Fue cuando veo mi primera ópera a los 18 años, Don Carlo de Verdi. Y cuando yo solo voy, compro mis libros de teoría de la música, de historia de la música, ahí es cuando un poco más adelante pues decido hacer carrera en esto. A ver, explícame una cosa, porque me han dicho muchos amigos que son músicos que si tú sabes leer una partitura, si tú sabes hacer una melodía, te sirve mucho para la vida real, porque empiezas con un problema, lo desarrollas y llegas a la conclusión. Bueno, ¿Es así? Déjame decirte 2 cosas. La primera, mi madre muere en esos años. Mi madre murió hace 36 años. Yo apenas tenía 19 años. Entonces, pero yo vivía en Estados Unidos cuando ella tenía cáncer. La manera en que yo me refugiaba de ese tremendo dolor que yo sentía de estar tan lejos, a tanta distancia y con tan poca comunicación, porque hablábamos por teléfono una vez a la semana, todo lo demás era, qué bonito, comunicación epistolar que se ha perdido tanto. Y la verdad es que yo me refugio en la música y me meto a estudiar muchas horas al día. Pero prácticamente te quedas piano. huérfano a los 19 años. Sí. Y sin abuelos, sin tíos. ¿Y cómo te sostienes a los 19 años? No, ¿De bueno, dónde pues, sacas dinero para la carrera? No, pues para mira, todo? mi mamá nos dejó algo, lo básico, para que nosotros pudiéramos terminar nuestra carrera. Y así fue. Yo ya me vine a la Ciudad de México después de ese año en Estados Unidos. Yo quería ser pianista. Y la que me baja de ese sueño es mi propia maestra de piano. Me dice, perdóname, podrás tener cierto talento, pero no como para ser pianista, no para competirle a Ivo Pogorelli, a Alfred Brendel, a Mauricio Polinio, a Marta Argerich. No, tómalo como un hobby, pero dedícate a otra cosa. Entonces es cuando yo vengo muy, pues hombre, un poco desmoralizado, pero fue una gran lección de vida. Hoy se lo sigo agradeciendo. Y estudié en la Libre de Derecho, pero no me quiero quedar con el gusanito y estudio también a la vez en el Conservatorio Nacional de Música. Estudié las 2 carreras a la vez hasta que llega el momento en que ya no puedo seguir con la de música. Son 10 años para ser pianista. Entonces dejo a la mitad, más o menos en 6º año de la carrera de pianista en el conservatorio, ya empiezo a chambear. Y efectivamente lo que tú dices, te da estructura. O sea, la música no solamente es la parte estética, la parte bella, la parte de la melodía o la armonía, sino que te da estructura, es una estructura mental. Porque la forma que quieras, si es una forma sonata, o si es una pieza corta, o si es una sinfonía, lo que sea,
pero todo tiene una estructura, tiene un tema principal, tiene un tema secundario, tiene un desarrollo, vuelves y vas a una conclusión, ¿no? Javier, ¿cómo empiezas en la política? Bueno, pues desde la secundaria, en Puebla, en el Instituto Alejandría, tenía yo un maestro de civismo, y ese maestro de civismo, fíjate la importancia de tener... ¿Cómo te han marcado tus maestros? Sí, a mí mis maestros, y qué bueno, porque desde chavo esos maestros que podrías pensar que pasan ya desapercibidos o que van a quedar en el camino, no es cierto, te marcan. Yo maestros de primaria los tengo muy presentes, la manera de escribir, mi ortografía, la caligrafía, mi gusto por la historia, por el civismo, todo eso es en los primeros años, ¿eh? Y ya después la carrera es otra cosa. Mi maestro de civismo me involucra en esto, y por eso yo digo que tan importante que es que en todas las escuelas en el país volvamos a tener el civismo, la ética, como materias indispensables para la formación de las personas. Y empiezas, ¿cuál es tu primer trabajo político? Bueno, yo empecé como pasante en el Banco de México, mientras estaba yo en el 5º año de la carrera en la Libre de Derecho. Y ahí conocí gente formidable. Miguel Mancera Aguayo era el director general del Banco de México, porque todavía era descentralizado, todavía era paraestatal, no era órgano autónomo. Y Roberto del Cueto, y Carlos Ruiz Sacristán, y Pepe Sidagui, y a todos ellos los conozco ahí a Reyes Retana, los conozco en Banco de México, pero como pasante. Y conste, no me brinqué desde esa posición hasta llegar a ser secretario de Estado, no me brinqué un solo escalón. A ver, nárranos rapidísimo, ¿de ahí a dónde te vas? No, bueno, pues después de que me recibo, dejo Banco de México y me voy al sector privado. Y me voy de gerente jurídico del sector petroquímica en Grupo Alfa. Primero en México y luego en Monterrey. Y ya luego van por mí, me ofrece Carlos Ruiz Sacristán que si quiero regresar a Hacienda. Le dije, oye, bueno, al gobierno. Estaba empezando apenas el gobierno con Carlos Salinas y Pedro Aspe. Yo tenía 28 años, recién casado, en fin. Y me dice, ¿vienes conmigo? ¿Voy a ganar más? No. ¿Me aseguras el trabajo? No. ¿Me pagas la mudanza de regreso? No. ¿Sabes qué? Sí acepto. O sea, yo sí tenía unas ganas locas, siempre tenía vocación de servicio. Y llegué y conozco ahí, fíjate, mi jefe era Carlos Ruiz Sacristán, el jefe de él era Guillermo Ortiz y el jefe de ellos era Pedro Aspe. Imagínate, no, hombre, nada conocí más. gente. Esa fue mi gran escuela. Y de ahí para el Real. Ya luego entro al sector privado durante todo el gobierno de Fox. Yo no estuve un solo minuto con Fox. Sí fui representante. Pero tuviste muchos agravios y muchos ahí golpeteos con Fox, ¿no? No. Se dijeron sus cosas. No, él nunca, no, era como presidente, yo lo respetaba y punto, pero él estaba en su gobierno. Yo fui representante del gobierno de Puebla, en el entonces Distrito Federal, con Melquiades Morales, y tenía yo mi despacho de consultoría en el sector privado, ¿sí? En materia de telecomunicaciones, comunicación política, comunicación social, todo esto, estrategias de campaña. Me fascina ese tema. Y ya luego entro a la pre-campaña con Felipe Calderón. Y entonces también empecé a escribir en el periódico y tal. Y entro en la pre-campaña con Felipe Calderón. Cuando nadie apostaba por ese proyecto, yo sí me sumé, yo sí creí en él, yo sí entré a su equipo. Fue una enorme experiencia y pues de ahí ya conocemos la historia. Termino de secretario del Trabajo. Pero dentro de la Secretaría del Trabajo no quiero dejar de tocar, tuviste que tomar una decisión importantísima, que fue todo el tema de Luz y Fuerza de México. Sí, Luz y Fuerza del Centro. Fíjate que, bueno, esa es una decisión del presidente Calderón, la verdad es que yo considero que fue una de las decisiones más valientes, trascendentes, pertinentes, legales, que él asumió como Pero te fue como en Ejecutivo feria Federal. personal. Yo me acuerdo que iban Pues a sí. romper piñatas con tu cara a la puerta Sí, de tu casa, es cierto. manifestaciones, agresiones muy duras. El presidente Calderón nos decía una cosa y tiene toda la razón. Aquí no se viene a cuidar el capital político personal de nadie. Y sobre todo si eres secretario, tienes que entender que eres un fusible del presidente y que pueden prescindir de ti en cualquier momento y que tienes que salir a dar la cara por él. Y yo creo que muchos secretarios olvidan que esa es una función primordial de cualquier miembro de un gabinete presidencial. Yo lo hice con mucho honor, a mí me encargó un poco la organización general del esquema, y luego el minuto a minuto, todo lo que esto significaba, y la vocería después para explicarle a la gente por qué, bueno, desde el principio, cómo se fue gestando esto, luego por qué estaban pasando las cosas, el proceso de liquidación de todos los trabajadores, el de pago de los pensionados de los jubilados, en fin, todo este tema, la parte jurídica, operativa, económica, de todo esto. ¿Que te echas enemigos encima? Pues sí, pero aquí este no es un concurso de popularidad. Pero te has echado varios, te encanta pelearte, Javier. No, bueno, no es que me encante pelear, me encanta defender causas y fijar posiciones, porque a mí me choca la cobardía y la mediocridad.
Y en la política, como en la vida, tienes que fijar posiciones en lo que crees y por lo que crees y en las causas a que estás dispuesto a luchar por ellas. ¿Y te ha generado mucho conflicto fijar estas causas? Pues sí. ¿Por qué? Porque pues a veces con eso ganas simpatías y aliados, pero también enemistades, enemigos y adversarios. Pero pues así es esto. Pero también eres de los que se enoja mucho y se contenta rapidísimo. También, o sea, no soy rencoroso, o a veces. No, no es cierto. ¿Quién decía que no guardes enemigos, pero no te olvides de sus nombres, ¿no? O sea, nada más una cosa así. No, yo no estoy en la lógica del rencor, yo siempre viendo para adelante. A ver, Javier, en lo personal estuviste casado muchísimos años con Silvana. Con Silvana, sí, una gran mujer. Tienes 4 hijos con ellos y ahora una nietita. Sí, y además mis hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Mis 2 hijos hombres, bueno, uno ya terminó en la Libre de Derecho y el otro está estudiando Derecho en el ITAM. Ana, que es una mujer inteligentísima, está estudiando, ya terminando Psicología en la Ibero. Y María, Pedagogía también en la Ibero, pero fíjate, ya María, de 21 años, que ya me dio una nieta, que es mi fascinación. Como dicen, que si me hubiera enterado lo que son los nietos antes, me hubiera brincado a los hijos. No, pero es que es lo máximo, no sabes cómo la quiero, no sabes cómo. Y como va creciendo, ya tiene 1 año 4 meses, entonces ya va. Te lo juro, contigo, cada ¿no? semana es un cambio, es una novedad, es una cosa linda, es una bendición. Oye, tú has platicado muchas veces que el papá de Silvana fue como tu papá. Sí, bueno, y eso lo tengo que... Es que fíjate, yo cuando me quedo sin mi mamá, estaba yo terminando el primer año de la carrera y empezando el segundo. Más bien iba yo a la mitad del segundo año en la Libre de Derecho y en el conservatorio. Y voy a casa de un compañero mío, de Enrique Ponzanelli, que me empezó a llevar mucho a su casa. Y sus papás, pues yo creo que no sé si les caía bien o les daba ternura o las dos cosas, pero la cosa es que me empezaron casi que me adoptaron. Porque yo vivía con mi hermano Gerardo, nada más vivimos él y yo, aquí en la Ciudad de México. Y entonces, muy pronto, era yo un miembro más de la familia. Al grado de que, bueno, yo con mi suegro, que era un tipo increíble, cómo le gustaba la ópera, el arte, la lectura, la buena mesa. Yo no sabía la convivencia que tenía con él. Era un gran amigo mío, y era mi confidente y viceversa. Y bueno, cuando nos casamos, me acuerdo que le preguntaban a él, y así se da la relación, pues que la niña que está por ahí en la casa, pues al rato resulta que sales con ella, al rato resulta que ya es tu novia y te casas con ella. Así fue como una integración familiar. Y cuando nos casamos, le preguntan a don Alberto, ¿cómo te sientes? Dice, ¿cómo voy a sentir? Feliz de la vida, se casan 2 de mis hijos. Eran incluso yo separado de Silvana y tal, a quien te digo que quiero y respeto muchísimo, yo seguía en una relación tal cual con mis suegros y con mis cuñados y tal, como de veras como siempre, con un absoluto cariño y respeto. Ya los 2 murieron hace ya un poco más de 3 años, y una historia triste, pero los disfruté muchísimo. Javier, me has hablado mucho de la música. ¿Qué te gusta leer? A ver, recomiéndanos libros, porque yo sé que te encanta la lectura. Mira, es que me gusta leer de todo. Me gusta leer ensayo, novela, biografía, historia, teoría musical. Yo te diría que para mí, por ejemplo, en aquellos años difíciles, todo Germán Gess. O sea, casi que me devoré la obra de Germán Gess, que me parece que es una lectura de juventud, ¿no? Y luego, en la parte histórica, con quien me engancho así con la historia de México, con José Fuentes Mares, que se los quiero recomendar, porque además era un gran glotón, además de un gran historiador que desmitifica héroes, era un gran glotón en la nueva guía de los descarriados, ¿no? Pero entonces luego, también en esos años que empiezas a involucrarte con nuevos autores, ya en la carrera de tal, Milán Kundera, ¿no? Y últimamente, Sándor Márai, digamos, de esa línea de pensamiento, pero pues sin olvidarte de los latinoamericanos como García Márquez, Carlos Fuentes, ¿no? Vargas Llosa. Y bueno, pues la verdad es que, y las biografías de Stefan Zweig. O sea, yo sí creo que sí hay que leer biografías que las escriba Stefan Zweig. En fin. A ver, Javier, tienes una nueva relación de Sirena Navarro, te veo contentísimo con ella. Feliz de la vida. Y además, ¿sabes quién me presentó a decir, Mariana Gómez del Campo, que es mi amiga senadora, mi gran amiga, que es pura vida y es pura Oye, a bondad. ver, una pregunta indiscreta.
A ti te encanta ir a la ópera, vas al Auditorio Nacional y te echas óperas que duran 10 horas seguidas. No me digas que Desiree te acompaña a eso. Acabamos de ir la semana pasada a ver Don Giovanni. Ya ves que transmiten desde el Met de Nueva Pero York. esa dura 500 No, horas. es cierto, fueron 3 horas y media. Se pasa muy rápido. Es que de veras, uno de pronto piensa que la ópera es para viejitos y que no sé qué y que es Pero ¿a poco si te antigua. acompaña de buenas y se echa toda la ópera? Claro que sí, pero también hay que hacer una cosa. Bueno, para ir a una ópera primero hay que saber la historia, de qué se trata, ¿no? Y el compositor, un poco el contexto en el que se escribió, la trama de la ópera misma, los personajes, en fin. Y luego, lo que es básico es que haya subtitulaje o supertitulaje, o sea, que haya una traducción de lo que estás escuchando, porque están cantando típicamente la ópera es en italiano, pero no solo italiano, puede ser francés o alemán también. Pero que sepas qué está diciendo cada uno de los personajes es básico. Y claro que lo disfruta. Y la meto a mi mundo y ella me mete al suyo, y la verdad es que somos un gran complemento. No competimos en nosotros, nos complementamos maravillosamente. Ella no sabía de mi existencia antes de conocernos, yo no sabía de su existencia. Fue una relación absolutamente natural y estamos felices de la vida. Ah, buenísimo. A ver, Javier, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Híjole, pues yo no creo que haya ido un solo día. El nacimiento de mis hijos sin duda es, cuando nació cada uno de ellos, yo sí creo que es el momento de mayor felicidad. ¿El más triste? No, pues cuando muere mi madre. Complétame esta frase. Javier Lozano es... Un hombre que intenta ser justo y feliz, Muchas como gracias. dice Borges. Muchas gracias. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de tu vida, esta entrevista muy personal.